Finalmente llegamos al último de los problemas, el problema 7. Entonces, el problema dice así. Se dispone de tres fuerzas con las siguientes características. F1 hacia arriba. No, perdón, hacia la derecha. Siempre F1 es hacia la derecha. Entonces vamos a dibujarlo. Hacia la derecha. Y este tiene 60 newtons. Este es F1. F2 vertical hacia arriba con módulo 80. Entonces tiene módulo 80 newtons. Este es F2. Y por último F3 horizontal hacia la izquierda con módulo 90. Módulo 90. Entonces F3. Entonces representar las tres fuerzas, ya lo hicimos, ya está hecho. Y se realizar las siguientes operaciones. F1 más F2 menos F3. Este lo voy a dejar para que ustedes lo hagan. Voy a hacer uno solo, voy a hacer el segundo. Los otros son idénticos. Vamos a hacer este caso. F1 menos F2 menos F3. Entonces, ¿cómo encuentro menos F2 y menos F3? Como ya vimos, voy a rotar F2 180 grados. Entonces F2 me va a quedar con el mismo módulo, mismo sentido, perdón, misma dirección, pero sentido opuesto. Este va a ser menos F2. Y lo mismo voy a hacer con F3, porque también lo tengo que restar. Entonces, F3 lo voy a rotar 180 grados. Este va a ser menos F3. Entonces ahora lo que tengo que hacer es la suma de esta fuerza y esta fuerza. Por eso ya lo sé hacer. Es decir, lo que voy a hacer es, primero voy a hacer la que está en la que tiene misma dirección. Entonces esta me va a quedar, si sumo F3, perdón, menos F3 y F1, esto aquí me va a quedar de 150 newtons para este lado, ¿verdad? Dejar otra vez. Esto va a ser F1 menos F3. Y una vez que tengo esto, lo voy a sumar a menos F2. Entonces acá aplico el paralelogramo. Y acá obtienen la fuerza resultante. Esta aquí es la fuerza total, que es F1 menos F2 menos F3. Todo esto hecho a escala, por supuesto, ¿no? Es decir, la escala que les recomiendo es 1 centímetro, 10 newtons. Los otros casos son exactamente iguales. Donde vean un menos, como en este caso, lo que tienen que hacer es decir, rotar
F1 a 180 grados. Y se acabó el problema. Esto lo pueden hacer también de forma analítica. Les recomiendo que lo hagan y comprueben de que en realidad los módulos son iguales, haciéndolo en forma gráfica que en forma analítica.